Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este segundo episodio de A la Salida, en el que tenemos invitados, como invitados a nuestros profesores, para poder conocernos y poder empatizar más con ellos y más que todo saber más sobre su vida. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, al que aprecio mucho, el que me ha dado golpes de realidad llegando a la universidad. Tenemos Muchas aquí, gracias. tenemos aquí a Pablito Vázquez. Mucho gusto, Gracias. Pablito. Usted, digamos, por el momento solamente da clases a la carrera de comunicación, ¿no? O también a periodismo, supongo, ¿no? Periodismo este Sí, ciclo, periodismo particularmente. este Sí. ciclo. ¿Y a cuánto tiempo lleva trabajando este aquí, Pablito? Bueno, estoy desde el 2012. Desde el Bueno, 2012. a ver, en la universidad estoy Ujú. desde 1996. Sí, Primero como administrativo, ajá, ¿sí? En el Departamento de Audiovisuales de la Facultad de Ciencias Médicas. Y a partir del 2012 empiezo a dar clases en la universidad. El 2013 dejo definitivamente el ámbito de la ajá. administración y me dedico exclusivamente a las clases. Sí, eso mismo lo que yo cuando lo conocí y me enteré de su nombre, yo me asombré de las coincidencias que teníamos usted y yo, Ah, porque los chévere, dos, o Pablito. sea, nos llamamos Pablo, ¿Ya? Pablo y somos tocayos y los dos venimos de Gualaceo. Ah, qué buenazo, Es ve. una cosa muy, muy loca que yo me sorprendí cuando me di cuenta. Pues, o sea, qué coincidencia, o sea, podía haber la probabilidad, pero increíble ese datito. Sí. Bueno, sí, yo salí de Gualaceo cuando Ajá. tenía 6 años. Sí. 6 años en realidad. Bueno, Ah. mi madre dijo, ya hasta aquí nomás, vamos a Cuenca a vivir, a Ah, buscar otras yo, proyecciones. yo pensé que usted vino a vivir acá a Cuenca a partir para venir a estudiar como yo. O sea, yo vine acá porque ya pues vine a estudiar. Pero usted vino a los 6 años. Usted, digamos, ¿se considera más cuencano o alaseño? Ah, eso es una cuestión muy Ujú, fuerte de ujú, identidad y créamelo, hace muy pocos años, en realidad, yo seguía en esa disyuntiva, ujú, ¿no es cierto?, de si era gualaseño o si era cuencano, ajá, o porque no solamente el hecho de vivir en un espacio y ya te construye la identidad. Sin embargo, han sido algunos elementos, sobre todo de orden cultural y social, los que finalmente me perfilaron y yo perfilé, ¿no es cierto?, de que mi identidad era ser cuencano. Ah, Sí, sí, sí. O sea, usted se considera más cuencano antes que... sí, Sí, se sí. considera más En cuencano. realidad antes tenía una pugna interna, diríamos, ¿no? Ujú. De esa construcción de la identidad. Y es curioso cómo a veces uno se cuestiona muchas cosas. Y las cosas también cambian mucho, ¿no? Por ejemplo, hablando en el tema de la música, supongo que usted nunca ha cambiado con el tema de la música, ¿o sí? Y yo creo que esa cuestión de la música, desde mi particular mirada, es una cuestión de orden generacional. Ajá. Cuando vivía en Gualaceo con mi abuela, con mi mamá, escuchábamos pues música, mucha música en AM, ¿no Ujú, es cierto? Y la música en AM era sobre todo de carácter nacional, es decir, los pasillos, los pasacalles y toda esa cuestión. Y eso construyó un universo cultural en mí. Cuando ujú. llegué a Cuenca, pues se fueron perfilando otras posibilidades, ¿no es cierto? Y no temo en decir que, por ejemplo, la música romántica, porque ya habían otras radios que daban esa posibilidad. Y luego, digo, iba un poco más de la música en inglés, sobre todo en los años 80. O Claro. sea, Y- y yo entro de lleno, disculpe que ponga Ujú, en primera persona, entro de lleno en los años 80, estoy en mi plena adolescencia, ¿no es cierto?, en mi plena juventud, y ujú, es ahí, pues, ¿no?, esa música así como que te pega, es una música muy, a veces pegajosa, dulce, demasiado dulce, ¿no es cierto?, ujú, que eh, nos marca hasta el día de hoy. ajá, Entonces, yo sí pienso que esta cuestión es de más orden generacional, y digo esto, por ejemplo, porque en mi familia, ujú, mi hermano, ¿no es cierto?, ya no tiene los mismos gustos musicales que yo. Él se decantó, por ejemplo, por el rock. Él muy joven formó su banda de rock, ¿no es cierto? Un ujú. rock, pero pesado, es decir, O sea, metalero, es de esos así. que son oscuros. Entonces, Ya, y a través de él, ujú, yo fui ingresando para conocer esas otras posibilidades rítmicas, esas otras posibilidades, yo digo, de lenguajes, ¿no? Porque uno piensa que no hay contenido, ¿no? Porque se escucha así como que muy denso, muy pesado.
pero uno empieza a escucharlo ya con más calma, ¿no es cierto? A leer Ajá. las letras, a traducirlas, y ve que sí hay mucho contenido, mucha fuerza, ¿no es cierto? Emocional, social, Ujú. sí. Oiga, profe, entonces usted digamos que usted digamos es un romántico, digamos, a usted le encanta la música romántica actualmente, Yo creo que va dependiendo, no dependiendo. tanto la música romántica, porque a veces, ¿no es cierto? Eso, alguna vez conversaba en clases y creo que debe haber alguna conexión. Por ejemplo, decían las baladas. Ya, Y las baladas a mí me parecen que viene de balar. ya, Y eso solo las ovejas, ¿no es cierto? ya. Entonces, claro, también es música pegajosa, pero yo creo que hay otras posibilidades. Otras posibilidades. Sobre todo, em, esa música que también me impactó en su momento, la música New Age, No ¿no es es. cierto? Ajá. Y que viene acompañado del cine, de otras posibilidades. Ah, en música New Age. Nunca he oído ese género, oiga, la verdad. ¿Sobre qué va ese tipo de... Es una música Ese... que mucho se acerca a los ejercicios de instrumentación, pero también se acerca al mundo de la ficción, al mundo de lo onírico. Ya, Ah. entonces, yo digo, dentro de la música New Age hay muchos otros, digamos, géneros o subgéneros. No soy un especialista en el tema, Claro. sí, pero eso me gustaba Ese, mucho porque te ponía como que en el espacio, así como que ujú. te ponen otros planetas en otro momento. Ah, y eso es interesante porque supongo que también es como, chances, podría decirse que es un poco un banda sonora, algo así. Claro, Podría ser sí, un poco sí, banda sonora y es muy interesante. Películas que tienen muy buena banda sonora. Por ejemplo, Interestelar tiene una hermosa banda sonora. exactamente. Y eso mismo de que usted decía, o sea, el tipo de cine, usted también veo que es un apasionado por el cine, usted también. Sí, 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 en es realidad, cierto. claro, me gusta mucho el cine, hago el ejercicio, yo digo, hago un ejercicio académico de homenaje al cine, de homenaje a las imágenes en movimiento cuando estoy cerca, ¿no es cierto?, de cátedras que me lo permiten. Todas ciertamente sí le permiten a uno ese ejercicio, ¿no? Ujú, Pero hay algunas en particular que te permiten ampliar, ¿no es cierto? Mostrar, así, decantar por esas posibilidades de orden estético. ajá, Em, y como ustedes, ¿no es cierto? Hoy iban por las redes sociales, van por las redes sociales, ¿no es cierto? Por esos nuevos ujú. ejercicios. En mi época, claro, era el cine lo fuerte, ¿no? El que logres editar, el que logres hacer un videoclip era impresionante. Aunque sea editado, yo siempre digo, los de mi época me entenderán, editando en 2 o 3 VHS, aunque la calidad de la imagen y del sonido al final sea deficiente, pero era al final lograr un producto, ¿no? Ah, y eso, o sea, esa es mi pregunta. ¿Cómo editaban en lo analógico? O sea, porque uno aquí mete el video en un programa y lo corta y ya lo hace su edición, pero ¿cómo se editaba en analógico esa Lo parte? hablaré desde mi Ajá, experiencia, sí. ¿no es cierto? Ujú, Con los compañeros de mi época conseguíamos un VHS que no era otro más que un equipo en donde uno podía colocar un cassette grande, ¿no es cierto? Y la máquina decodificaba y aparecían las imágenes, ¿sí? ajá, Entonces nosotros lo que hacíamos era el máster, o sea, las imágenes, ¿no es cierto? Que íbamos a editar, lo colocábamos en un primer VHS y lo editado colocábamos en otro VHS. Pero el problema más crítico era que se iba degenerando la señal. O sea, la mm, imagen inicial que uno tenía, ujú. muy clarita, muy nítida, en la primera versión de edición salía ya de muy mala calidad. Como que de 1080 bajaba a 720p, algo Claro, así de una. Se exactamente. degradaba. Entonces, las imágenes, nosotros decíamos, se demacraban, Ujú, o sea, se ponían pálidas. ya, Dice usted que iba sacando más versiones, con más versiones, ¿no es cierto? Y al final teníamos una imagen casi blanca. O sí. sea, desaparecía la imagen, ¿no es Ajá, cierto? No era ese el caso, porque en Cuenca creo que habían unas 2 o 3 productoras en mi época. O sea, productoras en términos de que tenían equipos grandes, ¿no es cierto? De un Matic 3/4, de algunos otros formatos, no sé si de Super VHS, creo que vino después, pero que ahí sí podría editarse y ujú. entonces mantener la calidad de la imagen, la calidad del sonido.
pero en Ujú. el amateurismo, como el que nosotros estábamos, en el ejercicio incluso de la academia, no tocaba más que Sí. editarlo así, ¿no? Porque hoy uno tiene, ¿cómo se llama? El Uno puede Premiere, editar, en Premiere, en CapCut, ya, o sea, exactamente, pero lo son... más cercano, CapCut, uno en el Ujú, celular. Para ujú, nosotros eso era una ficción, o sí, sea, ni siquiera pensado, ajá, ¿ya? sí. Y eso es increíble de ver cómo, digamos, pasó tanto tiempo, porque yo tengo noción del VHS, pero no lo viví, porque yo me acuerdo que mi papá tenía un VHS con una película y teníamos la reproducción del VHS Claro. y yo solamente me acuerdo de poner el VHS ahí, nada más. Y eso fue toda mi interacción que tuve con el VHS y eso es, lo que sí yo viví, chance, fue un poco los CDs, pero también vi cómo todo migró a lo digital y me adapté a lo digital. Entonces digamos que ese fue un poco su hobby. Eso digamos que fueron sus hobbies Ajá. o... Y Y, yo pensaría que sí, porque gustaba mucho de contar historias. El ajá, otro día, Fernando, en la presentación de los microdocumentales de los estudiantes de la carrera de documental audiovisual, trajo un dato bien interesante y que me pareció, digo, muy amable, Fernando, porque él planteó, dice, Pablo hizo, ¿no es cierto?, con sus amigos, así con sus amigos de aula, una ficción. Nosotros ujú, filmamos así, en Super VHS, ajá, una calidad un poquito más superior, así, ¿ya? Filmamos ahí un cortometraje, ¿ya? No, y fuimos a editar una productora, ¿no es cierto?, privada, ¿ya? ujú, Pero sí son esos ejercicios sí, los que a uno le ajá, acercan mucho a la sí, imagen. profe, Pero eso no ajá. significa que, por ejemplo, em, uno, siempre diré en primera persona, estaba siempre alerta de las noticias, estaba siempre alerta de las cosas, ¿no? O sea, Ujú, como que uno iba medio agarrándole el contexto de la vida local y el contexto de la vida, incluso a nivel global, dirían hoy, a nivel ujú, mundial, ¿no es cierto? Entonces, ujú. uno siempre estaba alerta de eso. Alerta y eso. Y, profe, actualmente tiene algún hobby que usted diga, ¿sabes qué? Cuando yo no tengo mucho que hacer, hago eso porque me divierte hacer eso. ¿Tiene algún hobby actualmente? El ejercicio, justo cuando, para venir a su Ujú, entrevista, venía pensando en ese asunto. Mi mayor hobby en este tiempo ha sido, por ejemplo, leer. Uno deja un poquito de leer la ficción para leer textos académicos, ¿no ajá, es cierto? Que te colocan en otro momento. ujú. Y ese es un poco mi hobby en Ese este hobby. momento, Eh, leer, ¿no? O sea, s- leo algún ajá, artículo académico que puede ser muy valioso. ujú, Sí, también en el ejercicio de las redes sociales, medio que me he enganchado un chance, sobre todo, ¿no es cierto?, en el ejercicio de cómo algunas personas van explicando algunas teorías que no necesariamente tienen que ver con la comunicación, sino con ujú, otro tipo de teorías que explican, ¿no es cierto?, no sé, el ajá. mundo, explican la cuestión Sí. económica, explican la cuestión Sí, global. es un hobby que, digamos, que entra en el cliché de un hobby de profesor. Me encanta la lectura, o sea, es Sí, un hobby que yo sí, diría es un hobby muy de profesor. claro. Sí, y eso quisiera ir profundizando un poquito, pero ahora vamos un poco con el tema del segundo segmento ¿Ya? de este programa, que es la caja de la anécdota. Ya, para los que, bueno, voy a repetir un poco cómo va la dinámica. Ujú, En esta cajita hay diferentes papeles con premisas de historias. Aquí hay diferentes rubros, o sea, ujú. hay desde el sentimental, emocional, hasta académico, social. Entonces, el invitado va a sacar uno o dos papeles, dependiendo cómo fluyamos, y de ahí va a contar una anécdota referente a esto. ¿Ya? Entonces, profe, hágame el honor de sacar un Ajá, un papelito. papelito, ya. A ver, A ver, un ahí está. papelito. Lea, ¿cuál Lo es? lee usted, No, ¿no? no, Ya. léalo usted. Dice, una decisión que cambió su camino. Eh, eh, Y voy desarrollando cada una de ellas. no, porque, bueno, abajo un poco dice la explicación un poco de la premisa, pero Ya, la premisa en sí es la de arriba. muy bien. Ajá, Un momento en el que eligió algo que definió su vida actual. ajá. ¿Hay algún momento? Yo diría que sí, ese que me comentó usted antes de comenzar la entrevista. Ya. Es decir, a ver, yo me gradué en un colegio técnico, Ajá, de mecánico, en mecánica industrial, pero pues esa no era la afinidad. Sin embargo, mi señora mamá
me dijo, me impulsó, tienes que continuar en el ejercicio, pues no, y uno es joven y dice, bueno, me le haré caso a mi mamá. Ajá, Me fui al colegio, al tecnológico, que era como que una extensión del Colegio Técnico Salesiano, ajá. y aprobé ahí para seguir la rama de tecnología en mecánica industrial, pero no fue lo mío. No. Al poco tiempo desestimé, ¿no es cierto? Dije, no, no, esto no es para mí, ¿sí? Ujú, Al mismo tiempo que estaba siguiendo el tecnológico, empecé a seguir teatro. mm. Entonces, teatro en el Conservatorio José María de Rodríguez, aquí en Cuenca. Se abrió teatro y dije, no, allá me voy. O sea, le llamaba la atención más el Sí, sí, teatro. O sea, me fui a teatro. no Dije, oye, pensaba que se iba a dedicar a algo relacionado a eso. Sí, o ya quería, o y ya lo vio como yo carrera. sí dije, entre el tecnológico y el teatro, me voy por el teatro, ¿no es cierto? Y le dije a mi mamá, sabe que voy a seguir esto, ¿no? Y el otro ya queda de lado, ya lo Ah, siento mucho, ¿no? Y me fui a seguir teatro. Éramos, no sé, éramos 10 compañeros, ya. por decir algo, entre compañeras y compañeros. Ujú, Lo cierto es que montamos un par de obras durante ese año, porque era todo un año lectivo de aprendizaje, y cuando regreso a matricularme, ¿no es cierto? Resulta que solo estaba yo y no había más estudiantes, o sea, no había más estudiantes, o ujú, sea, mis compañeros supongo que lo tomaron así, no digo deportivamente, sino más como un ejercicio, como se dice, de hobby, ¿no? Voy a seguir ujú. teatro. Y al siguiente año ya no había. Entonces las autoridades me dicen, Pablo, no hay teatro, hemos decidido cerrar. Híjole. Y yo, joven, también digo, ¿y ahora qué hago? Pues, no es cierto. Vengo a matricularme acá, ¿no es cierto?, en la universidad, a ver qué posibilidades hay, particularmente en la Facultad de Filosofía. Para ese momento, ¿usted cuántos años tenía? He estado con 20 años. 20 años. 20 A años, mi ¿no es edad cierto? Eso prácticamente, es, sí. claro. Usted digamos que está más definido, así sabe lo que quiere. Ya. Y yo estaba en esas encrucijadas. ¿Qué puede que le pase a muchas personas? Puede que no. A mí me sucedió. Entonces yo decía, bueno, ya voy a seguir. Vine para seguir, ¿no es cierto? Me gustó, me llamó la atención psicología, Ujú, pero psicología clínica. ujú. Entonces, cuando vengo acá a matricularme o con doña Teresita, que era la secretaria de toda la vida, decía, pero Pablo decía, no, no, no hay psicología clínica, hay psicología. No me gustó así como psicología, digo, no, no, entonces hay otras posibilidades, dice, ¿quiere seguir comunicación? Digo, ya, pues voy a seguir comunicación, o sea, ya, A ver qué tal. a ver qué A ver tal. cómo A sale, a ver ver cómo cómo sale. sale. Sí, sí, es verdad. Ya. Y claro, seguí algunos ciclos, pero yo entiendo que mi espíritu de ser joven, ¿no es cierto?, estaba en ese momento, decía, chuta, ¿y ahora cómo? ¿Cómo Ujú, fluye esto, no? ujú. Está muy bien, digo, voy a ser comunicador, pero lo mío son las imágenes, porque ahí yo ya empezaba así. eh, Teníamos algunas clases, no muchas, con un recordado profesor, Carlos Pérez Agusti, era Ujú. profesor de cine, de televisión. Teníamos, como digo, algunas clases. Y en ese intersticio digo, no, 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 yo quiero estudiar cine. Digo, no, yo quiero estudiar cine. Lo mío es el cine, lo mío es la imagen. Ahí sí, muy, muy decidido, Mm. ¿ya? Entonces, en ese momento veo posibilidades, me voy abriendo eh, y veo que hay becas para ir a estudiar en la Unión Soviética. Ah, En la Unión en Soviética, ¿verdad? En La la Unión Unión Soviética. Soviética. Digo, chévere. Creo que era en el tercer o cuarto piso de la Casa de la Cultura. Ujú. Sí, había digamos que una oficina o un mini departamento que le llamaban el ICES, que era el Instituto Cultural Ecuatoriano Soviético. ¿Ya? Ajá. Entonces dije, yo me acerqué, pues entonces lo que daban ahí eran cursos de ruso, Ok. con un profesor que se llama Julio Jaramillo. Vaya, No era el cantante, vaya era coincidencia. Julio Jaramillo. Ajá. Entonces, con Julio pasábamos aprendiendo mucho ruso y él nos fue guiando como para ir aplicando la beca. ¿No es Ujú. cierto? Que yo llego a aplicar la beca, ¿no es cierto? En 1988, 87, 88. 88. Ujú. Enviamos todos los papeles y todo. En primer momento, ya pues tengo la aceptación. Hoy tenemos WhatsApp, antes tenía todo, llegaba por cablegramas.
o lo que utilizábamos nosotros, el telégrafo. Ah, ok. Entonces, el telégrafo, Ahí más o menos ubico ya. a lo que se refiere el Entonces profe. nos llegaba solamente Ujú. así, mensajes súper cortos. Yo le hago muy parecido a X en el inicio, cuando eran determinado número de caracteres. Entonces uno debía Cuando ser directo. te enviaba un telegrama era así súper corto y directo así. Aceptada la beca, punto, acérquese, punto y ya. Ya. Enviamos también, envío más papeles y le digo, oiga, mamá, tengo que sacar mi pasaporte y ¿sabe qué? Y ya, pues me voy. Llegó el día. Usted ya se iba a la Unión Yo Soviética. ya me iba a la A la Unión Unión Soviética Soviética. con todos los papeles de mi mamá. Supongo que haya estado muy triste, ¿no? Porque, Claro. ¿dónde quedará eso para ella? Ujú. Sí, pero yo no estaba triste. Yo dije, me voy de aquí. Sí, hoy los jóvenes hacen lo mismo, me voy, ¿ya? Claro. Llego a Quito, ya estábamos en 1989. Llego a Quito, ¿no es cierto? Y me acerco a la embajada de la Unión Soviética, ¿no es cierto? Con todos los papeles y con estos mensajes, así, los telegramas. Y me recibe, ¿no es cierto? Y no sé, creo que será algún agregado, algún funcionario. Ujú. Y me dice, ya no hay las becas. Dijo, Híjole. pero ¿por qué no? O sea, yo también ese Claro. rato así, como que madrugándome así. ¿Por qué? Porque ya la Unión Soviética ya no existe. Yo, Desapareció. ¿cómo que no existe? O sea, intentaba entenderle, ¿no es cierto? Claro. Y lo que pasa es que tenemos aquí estas oficinas, ¿no es cierto? Ya que son solo de representación, pero en este momento, absolutamente, en mi país, todo está cerrado. Claro, Mm, estábamos en plena perestroika o ujú. el glasnost que decían. Ya. Es decir, ¿no es cierto? Mikhail Gorbachev con todas las políticas hizo que la Unión Soviética, ¿no es cierto?, abriera otro horizonte ideológico. Ujú. Y eso implicó, ¿no es cierto?, una implosión de las muchas repúblicas de las cuales estaba formada la Unión Soviética. Guau. ¿Sí? Ajá. Y entonces, todo ejercicio de acercamiento, de becas, de estas cosas, estaban por el momento en stand-by, suspendidas, porque claro, ya no había la Unión Soviética. De hecho, en donde yo iba a estudiar, Ya. hoy era en Ucrania. Claro, O sea, esto es Siberia, Ucrania, o sea. claro, pero en Ajá. ese momento yo iba a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no es cierto? O sea. Y estaba en tal ciudad, en Ucrania, en una ciudad de Ucrania. No recuerdo si era Kiev exactamente, pero Ujú, ahí iba a estudiar yo cine, puesta en escena. Así era. ujú. Yo estaba maravillado. Claro. Y no le dio ese despecho luego O sea, de. es que uno está guambra, ¿no? Y Claro. uno puede aceptar los golpes. Ajá. Hasta ahora mismo. Si no digo, y ahora, Claro. ¿no? Y ahora, yo pensaba en ese momento, porque también ya estaba en la EICTV, la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba, pero era un poco más complejo sacar una beca para ir a estudiar en Cuba, estudiar Claro. cine, también una escuela de Ujú, muy alto prestigio, ¿ya? ujú. Entonces yo decía, no, ¿cómo voy a acceder? ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿No es cierto? Estaba así como que perplejo, así asombrado y al mismo tiempo así como que era, ¿y ahora qué hago? ¿No? Regreso a la U, pero, o sea, yo creo que sí haya estado un poco desanimado, ¿no? O sea, chuta, ya ahora qué hago, así, porque Sí. lo mío era la imagen, lo mío era el sonido, ¿no? Sí, Ujú, eh, en ese tiempo digo, chuta, pasan algunos años y decido mejor buscar trabajo, ¿ya? ujú, Porque a la par de que iba estudiando periodismo, iba preparándome en el campo de la imagen, asistía a todo curso, ¿no? Y antes había, hoy también CIESPAL, ujú, y me iba a los cursos de CIESPAL que tenían que ver con la imagen, con el guión y todo eso. ujú, Y eso, Pablito, ¿no es cierto? Me dio así como que una formación mm, y me sirvió para entrar en la universidad, como sí, digo, en calidad de ajá, funcionario en el Departamento de Audiovisuales de la Facultad de Ciencias sí, Médicas. ¿Ya? ujú, Hasta eso dejé como que en stand-by mis estudios. Dije, no, no, primero voy a encuadrar mi vida, a encuadrarme, a ver exactamente qué sucede. Entonces, cuando usted me dice una decisión que cambió su camino, pues la decisión no la tomé yo, lo tomaron otros, ¿no es cierto? Fue a nivel global, O sea, llegaron ahí en... o sea, fue Claro.
los problemas geopolíticos del mundo, lo que le hizo a usted cambiar Exactamente, ¿no? de rumbo. Supongo que si hubiese sido, qué sé yo, en el 90, 91, 92, 93, el Glasnost, ¿no es Ajá. cierto? Pues no O estaríamos sea, teniendo esta claro, conversación. usted Claro. fuera una eminencia en el cine, algo así. No lo sé, pero seguro que no estaría aquí, o a lo mejor sí, ¿no? Posiblemente, sí. Sí, sí. Oiga, sí, y es una cosa curiosa que usted, digamos, o sea, no es como que ahorita los jóvenes, por ejemplo, quieren a los 20 ya tener su vida resuelta. Y eso es lo que yo veo a usted, que usted a los 20 tuvo que, o sea, brincó en varias cosas de Claro, encontrar lo claro. que uno le llamaba. Y eso yo Ajá. considero que eso es lo que, digamos, ahora, desde mi punto de vista estoy hablando, ¿no? Siento que se ha perdido de eso de ya ahora, del miedo a fallar en algo Mm. y quedarse en lo cómodo, estancarse en lo cómodo solamente para tener algo seguro, cuando en realidad uno, por ejemplo, puede estarse desgastando, cuando en realidad de buscar lo que a uno le gusta. Y eso de Mm. verdad, eso es lo que usted, por lo que usted me comenta, veo que usted se ha sabido, digamos, usted, no, no me gusta eso, goodbye. Fácil, Claro. ha sido de soltar rápido. Sí, pero también sí había mucho miedo, ¿no? Es Ajá. que en realidad yo creo que eso también te impulsa. Lo que pasa es que cuando uno es guambra, ¿no es cierto? No encuentra los suficientes eh, concepciones teóricas, ¿no es cierto? Para decir, chuta, no le voy a temer, ¿no? Uno sí tiene miedo. Y yo Ujú, tenía mucho miedo, es decir, oiga, y ahora así como, ¿qué va a ser de mi vida? Así, ¿no es cierto? ujú, Eh, Estoy yendo a estudiar algo que no hay aquí en el país, o quiero hacer esto que no hay en el país, ¿no? ujú, Yo supongo que lo viven aquellas personas, ¿no es cierto?, que por ejemplo se van a estudiar astrofísica y lo ujú, logran y son claro, doctores y todo. La pregunta es, ¿y cuando vienen a Ecuador? ujú, En Ecuador no sé si haya astrofísica en la actualidad, no sé mm, si Yacha y tenga, no sé si otras universidades así con de mucho potencial en el ámbito técnico, ¿no es cierto?, y científico tengan en Ecuador. ujú, Y claro, eso debe producirles una sensación, dice, y ahora mejor me voy, ujú, porque aquí no va a pasar nada, pues, ¿no? O sea, a lo mejor que pueda ser es profesor, pero en otras cátedras, claro, algo que no está referido a lo mío, ujú, ¿sí o no? claro, Entonces, algo así era, porque estamos hablando de 1980, claro, 1990. sí, Ustedes dicen, pues, hoy el mundo está así, globalizado, a cada rato información. En aquella época, muy poca, ¿no es cierto? Y uno, la muy poca información que tenía, trataba de consumirla, ujú, ¿sí? sí. Bueno, profe, vamos con otra anécdota, vamos Ajá, con otra ya, premisa. chévere. A ver, veamos. A ver, mira. A ver. Voy a cerrar los ojos. Sí. A ver, ahí está. Veamos. Vamos, ok. Un momento difícil que hoy recuerda con gratitud. Una experiencia dura que ahora ve como necesaria. Em, Ujú, yo en ese sentido diría que, ¿no es cierto?, es más la experiencia íntima propia de uno, ujú, ¿ya? Em, y ahí hay algo muy importante en mi vida, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, siendo muy joven, tuve mi compañera, ¿no es cierto? ujú, Decidimos unirnos, ¿sí? ujú. Y mi compañera quedó embarazada, ¿ya? Pero lamentablemente, en el noveno mes perdimos a nuestro hijo, ¿sí? ¿Ya? Es una cosa, eso rompió nuestra relación. Parece Bueno, muy complejo, no, parece muy fácil, pero es muy complejo, porque finalmente, ¿no es cierto? Eso hizo que fisure todos los afectos que sentíamos, ¿no? ujú, Y en ese ejercicio, ¿no es cierto?, de tener al bebé, de no tener al bebé, ¿no es cierto?, aparecen en la vida de uno personas que te ayudan a sobresalir, que te ayudan en ese momento crítico, ¿sí? claro. No voy a decir aquí, ¿no es cierto?, por cuestiones de orden político, Sí. pero hay una persona en particular que la recuerdo con mucho afecto y consideración Ujú, porque me ayudó a sobresalir en ese momento en que es muy claro. difícil, ¿no? Ujú, Y yo le recuerdo con mucho cariño
a mi expareja, claro, decidimos terminar. Pero como digo, también recuerdo, ¿no es cierto?, a esta persona, que es un compañero, que era un compañero de la universidad, de aquí, de la Ujú, Universidad de Cuenca. Em, y a pesar de tener esos momentos así difíciles, ¿no? Hay seres humanos que están al lado de uno, que uno no sabe que existen hasta que se da una situación crítica y ujú. llegan estas personas para ayudarte a salir adelante. ¿Cuántos ¿Ya? años tenía usted, profe, cuando pasó todo eso? Ay, has tenido unos 24. Oh, Sí, jovencito, o sea, claro, prácticamente. claro. Y cómo vivió usted todo ese momento? O sea, al momento de que sintió esa, al momento de que pasó eso, ¿cómo fue? ¿Se desmoronó? ¿Cómo vivió usted ese momento? Yo sentía primero de que, eh, mm, cómo afronto los hechos, o Ajá. sea, cómo afronto el estar, em, sobre todo creo, ¿no es cierto?, que las chicas lo sienten más. Mi Ujú. compañera lo sintió mucho, Ya, porque sí, están en ella, ¿no? Y yo, claro. o sea, acompañando, ¿no es cierto?, siendo parte de... Em, Hubo un momento en mi vida que ese en particular, ¿no es cierto?, que no había, digamos, como tristeza, pero las dificultades vividas en ese momento eh, se denotaban de alguna otra manera, ¿no es Ujú. cierto? Lo que le comentaba hace un momento, que creo que se iban uniendo cosas ahí, alguno decir, pues no hay horizonte, o sea, el uno estar así como que sin un rumbo fijo, ¿no es Claro. cierto? Digo yo, no sé si sea una metáfora de la tristeza, porque Ujú. uno no sabe qué hacer en ese momento. Es guambra. Sí, Uno, a lo mejor a mi edad, diga, chuta, más o menos voy ahí viendo las cosas, ¿no? Pero a esa claro. edad es muy complejo, porque además, ¿no es cierto? No es solamente con tu compañera, es con tu familia y que tienes que ir arreglando cosas, ¿no es cierto? Que uno asume eh, eh, responsabilidades, ¿no? Fue mi responsabilidad que esto suceda, no lo fue, ¿cómo lo vivimos? ¿Ya? Claro. Y eso, digamos, creo que en su caso, creo que fue la opción más sana, digamos, dar por terminada la relación, porque yo creo que o usted no lo ve así, que no fue sano, o ya, A la distancia, creo que sí, sí, sí sí fue o no es sano. cierto, Pues porque seguramente eso nos hubiese ido lastrando el camino, ¿no es cierto? Y, claro, convirtiéndose en un peso. Es mi sí, perspectiva, ¿no? sí. Y digamos, ahora, digamos, ¿cómo está usted con esa persona? Digamos, ya, o sea, ya, No lo sé, mi compañera vive fuera del país, mi ex compañera ah, vive fuera del país, tiene su familia, yo tengo la mía, ¿no es ok. cierto? Ya han Entonces, pasado mucha entonces, agua, ¿no es cierto?, bajo el claro. puente, Pero sí. digamos, usted recuerda eso como necesario, usted vio, o sea, o necesario para su vida, porque le hizo, creo que supongo que esa experiencia fue lo que le hizo ser la persona que usted Claro, es ahora. sí, sí, sí. Ajá, Uno, uno que con el tiempo lo reflexiona y dice, ¿cómo fue eso posible? ¿No es cierto? Uno se vuelve más solidario, más eh, afecto a ujú. situaciones cuando las personas, ¿no es cierto?, están viviendo eso, sí. Sí, wow. Oiga, muy a veces, digamos, curioso. Bueno, más que todo me quedé impactado, digamos. Creo que todo el mundo en algún momento debe vivir un dolor trágico que le defina como Ujú. persona y ahí es donde, digamos, se define uno como persona, creería. Por mí, yo creo que aún no me ha llegado mi momento trágico, pero Mm, Dios quiera que no, sepa no superar. deseo que llegue ese No, momento, no, no, sí. no es nada agradable. Ujú, Yo pienso, siempre he comentado con mis estudiantes que la vida, aún las teorías, aún lo escrito, son un ejercicio de metáforas y que cuando eso ocurre, ¿no es cierto?, también se convierte en una metáfora de la vida que te dice, pues aquí termina la primera etapa. claro. Mi pensamiento es que las etapas no son en términos matemáticos, no son en términos de números. Ya Ujú, cumpliste 20 y eres joven, ya cumpliste 30, ya cumpliste 40. No, son en términos de las experiencias vividas las que ujú, te sitúan y te dicen, ajá, aquí termina esta primera parte y tienes que comenzar una nueva, ¿no? ujú. Indistintamente. Por eso dicen que hay niños de 30 Sí, claro, y hay adultos de 20. así es. O sea, y claro, depende también cómo uno.
digamos, las experiencias que uno haya vivido, creo que lo marcan a uno y lo hacen, digamos, como usted mismo dice, terminar ciertas etapas. Algunos lo terminan más pronto, otros demoran muchísimo. Entonces, yo creo que es... Y yo, guardando las distancias, pongo aquí Ujú, ejemplos críticos, ¿no es cierto? Por ejemplo, esos adolescentes que sufrieron, ¿no es cierto?, todo el desastre en Gaza. ah, claro. Eran adolescentes hasta antes de. Y Ujú, luego, si usted, supongo, conversa con ellos, tienen otra mirada del mundo. ujú, Para ellos la adolescencia quedó así como truncada y comenzó otra vida. Y otro ejemplo también digo cercano porque lo vivimos, ¿no es cierto? Es ver imágenes, ¿no es cierto?, de cómo eh, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, determinada organización eh, les toma como rehenes a las personas, a los migrantes, ¿no es ujú, cierto?, que con o sin papeles, ¿no es cierto?, y a niños. claro. Y en ese momento los niños pues, no terminan de comprender, pero internamente algo sucedió, algo hizo un clic en ellos, ¿no es cierto? Para decir, ojo, aquí terminó mi niñez. Ujú, ¿Sí? Tengo aquí unas personas grandes, adultas, ¿no es cierto? Vestidas de determinado color, ¿no es cierto? Que están acechando mi vida. claro. Entonces, digo, eh, esas similitudes, esas Ujú, miradas, ¿no es cierto?, son las que nos hacen construir nuestra personalidad, nuestra forma de ser, y nos van dando clics en la vida, ¿sí? Esto terminó, exacto. comienza otra cosa, Claro. ¿sí? Ah, bro. Muy, muy bueno. Muy bueno, gracias No, por permitirse esta confianza aquí en este espacio. Bueno, creo que con esta anécdota ya creo que el tiempo apremia un poquito, así que vamos con el tercer, el ya, tercer, el bueno, tercer segmento de este programa, que son mitos y realidades. Lo que sigue así, yo le voy a dar afirmaciones y usted me va a ir diciendo que sí o si no se ya, cumplen. ya. Por ejemplo, una Solo cosa... sí, ¿no? Oh, no, digamos, ahí podemos también Ya, ir ya, conversando de un poco acuerdo. sobre ese tema. La primera es, ¿los profesores tienen estudiantes favoritos? No, ¿No? Digamos, pero digamos, tienen cierta... es que usted, Pablito, me pone así Ujú. como que si yo tuviera que responder por todo el profesorado. No, Y pero es desde, claro, claro, ya, pero si me pone a mí y dice, sí, desde su oiga, perspectiva. ¿usted tiene profesor, como es, estudiantes favoritos, Ujú. chicas o chicos? No. No. O sea, digamos, usted puede ser una... O sea, digamos, usted, digamos, tiene cierta comprensión hacia algunos estudiantes, pero no, eso no significa que sea favoritismo. O sí, o no. Y yo lo que pienso, esta es mi mirada, por Ajá, favor, ¿no es cierto? Uno da clases, los chicos exponen, plantean sus criterios, ujú, pero uno es profe para absolutamente todos, ajá, ¿sí? De hecho, hay jóvenes, hay chicas, ¿no es cierto?, que se destacan, ujú. ¿sí o no? ¿Sí? Pero uno a la mirada también, uno tiene que otear completamente el campo de juego, pues, ¿no es cierto? Claro. No puede concentrarse solo en el 10 o en el 9 o en Ajá, el arquero, no. Está uno abierto para todos los jóvenes de estudiantes. ajá. No sé cómo se llamará esa teoría educativa, pero esa es mi perspectiva. Está bien, profe. Aquí hay otro que dice, hay una cosa, digamos, ¿usted conoce qué son los casi algo en referente al tema amoroso, los casi algo? Casi algo, pues no. No, verá, los casi algo son dos amigos que sienten atracción hacia el uno por el otro, Ya. pero no se da nada, o sea, se tratan como pareja, son como pareja, pero no viven, o sea, no formalizan nada, son como que no hay esa, 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 Ya. esa conexión. Ya. Y más uno se enamora de lo que puede ser antes de lo Ujú. que es. Entonces, en esa perspectiva, ¿usted cree que algo así duele más que una relación así formal? ¿O duele más la relación formal desde su perspectiva? Yo creo que la primera duele más porque, desde mi Ujú, perspectiva, por ajá. favor, alguien brinda más siempre en una relación. ¿Sí? Y es de hecho. Ya. No, o sea, entran en situaciones desiguales, ¿no? Alguien Ajá. entra queriendo más. O Ya. sea, en términos afectivos, ¿no? Ujú. La otra persona solamente está ahí por juguetear un rato, pero resulta que la otra está yendo en serio, pues, ¿no es cierto? Y Y eso creo que duele, cuando chocas con la realidad creo que duele mucho claro, ese tema. y cuando uno es joven, Cuando uno es joven, claro, ahí duele, más cuando uno es más, joven, claro, imagínese así uno es. que no se enamora mucho, entonces. Otra cosa, ¿estudiar lo que uno ama garantiza ser feliz? Sí, 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 sí. Usted, digamos, estudió lo que quiere y usted, digamos, ahorita sí, considera que es claro. feliz.
A ver, yo lo que digo es que la felicidad se va construyendo, ¿no? Al igual que el amor, que una relación. Tenía un amigo, Ujú, bueno, todavía vive, ¿no es cierto? Y él decía, ¿no? Uno pensaba en ese amor así muy platónico, en ese amor romántico, ¿no es cierto? Pero él decía, no, el amor se construye día a día, en una ujú, relación ya seria, ¿no? ajá, Entonces, yo creo que la felicidad también. A mí ujú, me encanta dar clases, por ejemplo. O sea, mi vida, mi ámbito está aquí. ujú, Oiga, no nos preparamos para ser profesores, pero como que el entorno y el contexto te va dando. En mi caso particular, ¿no es cierto? Estaba en una facultad como la de ciencias médicas, donde el ejercicio de la preparación es muy, muy fuerte, ¿ya? Y yo iba aprendiendo, no porque me enseñaran los profesores para ser médico, no, sino era una enseñanza, por decir algo así, colateral. Todas esas miradas del ejercicio de la preparación académica te va dando. Sí. sí, Y ciertas claro, y si herramientas. usted dice, oiga, ¿eso te hace feliz? Sí, sí, me hace Sí, muy sí, feliz. sí, sí, muy feliz. Ok. Otra que dice, ¿el primer amor nunca se olvida? Claro, Nunca se olvida el nunca, primer amor. sí, pero depende de qué amores, ¿no? O sea, Claro, sí, sí. ¿usted qué amor no Hay, olvidaría? digamos que hay ese amor propio en el ejercicio de entrar, por ejemplo, ¿no es cierto?, a la adolescencia y conoces a alguien, ¿ya? Ujú. ¿Sí? Que dura muy pocos días, pero no se te olvida. Eh, Si hay un amor así como que un poquito más maduro, ¿ya? ujú. Ese peor se olvida, ¿no es cierto? No, no. Claro, dura años y uno ya los recuerda con, como siempre digo, con gratitud Con y mucho gratitud. afecto. Ok. Profe, ¿los adultos tienen todo resuelto? No lo creo, No, no. no. En este país, ¿Ya? el diálogo que tuvimos, ¿no es cierto? Yo creo que sí, el Estado tiene mucho que ver aquí. El Ujú, Estado te define. Claro que uno también puede ir haciendo el destino, ¿sí ajá, o no? ajá. Pero yo le puse ese como ejemplo, o sea, yo me iba a estudiar y de pronto dice, ya no hay, ¿eh? Ah, de, ¿Sí o no? sí, Y uno claro. tiene que asumir otras posibilidades. Ajá. A ver, vamos como otra que dice, a ver, es que dice, ¿la amistad dura para siempre? Yo pienso que sí, Sí. sí, aún siendo lejana, aún Ujú, no volviéndose a ver, ¿no es cierto? Le va a tocar, Pablito, y me toca a mí, ¿no es cierto? Me encuentro con compañeros de muchísimos años, así. ujú. Y ahí está, ¿no? Perenne, así como que cuando uno guarda una caja, ¿no es cierto? Después solo sopla, quita el polvo, lo limpia y ahí está la amistad. Otra, sí, tiene mucha razón. Otra cosa que dice, mudarse o irse lejos soluciona los problemas, No, uno ¿no? se va llevando los problemas. Ah, sí, porque son internos, ¿sabes? Si uno, los problemas los tiene Claro, uno dentro. Y más que todo, digamos, si son problemas emocionales. tenemos problemas emocionales. Pero yo ahí sí he dicho, si me voy a otro lado, cambio mi vida. Lo que vas a tener es, claro que vas a cambiar tu vida, pero los problemas esos que dejaste atrás, los Ujú. dejaste sin solucionar. Y algún momento vas a tener que hacerlos. Y cuando llegues allá, vas a tener nuevos problemas. ¿Y qué vas a hacer? También te vas a ir. No, yo tengo O que sea, solucionarlos aquí de alguna manera. afrontarlo. Y eso es otra cosa, dice. ¿El amor lo puede con todo? Em, yo creo que sí, Sí. pero dependiendo del tipo de amor, ¿no? Ese Ajá. amor construido, ese amor Sí. que se brinda, ¿no? Sí, sí, Ok, sí, sí lo puede con todo. sí. Sí. Bueno, dependiendo, esa es mi mirada. No, sí, sí. Eh, dice, ¿la felicidad depende de tener dinero? No, ¿No? no, No. Digamos, uno, digamos, puede ser feliz con poquito. O sea, por ejemplo, yo, por ejemplo, he tenido mis momentos de felicidad con mis abuelitos, que no me han dado nada, pero uno siempre agradece claro, esos porque verá, momentos. yo creo que nos sucede a la mayoría, ¿no? Es decir, no tenemos muchos recursos económicos. Ujú, A veces uno vive apretado, ¿sí o no? ujú, Los papás de uno vivieron muy apretados, con las justas, así. ujú, ¿Sí? Te comes el pan de hoy, ya no tienes pan para mañana. O sea, espérate, porque así está la economía. claro, ujú, Pero
el ejercicio de amor de los padres, del que estés ahí constituido, ¿no es cierto? Ujú, En mi caso, con mi abuela, con mi mamá, ese era mi entorno. ujú, Entonces ya te falta alguien y ya es más complejo. En la actualidad, ¿no es cierto? La familia que uno forma, ¿no es cierto? Con los hijos que uno tiene, son parte ujú, vital de uno. ¿No? claro, Y claro, puede que las cosas hayan cambiado, ujú, ¿no es cierto? Pero yo creo que la felicidad ujú, está ahí, ¿no es cierto? ujú, Con la familia, sí, con su entorno, con sí, quienes más quiere, indistintamente del dinero. Eso ujú, no lo hace, ¿no es cierto? ujú, No lo no. hace. Creo que los momentos son los que convierten, o sea, los momentos son los que a uno lo hacen feliz o lo hacen apreciar Claro. la vida. ¿Qué? Oiga, profe, ¿usted cuántos años tiene? 58. 58 años. Usted es casado, digamos, Sí, actualmente. ¿Cuántos hijos tiene usted? 2 hijas. Dos hijas. Sí. ¿Cuántos años tienen sus hijas? La primera tiene 25. Ya, La y la segunda tiene segunda. 21. O sea, de nuestra edad, o sea, nació en 2004 posiblemente. La primera nació en el 2000 y La la segunda hija en el segunda. 2004. A ver, Sí, sí, digamos, sí. sí, muy interesante, profe. Sí. Bueno, profe, creo que hemos llegado ya a la parte Muy final amable, de muchas esta gracias a entrevista. usted. A ver, bonito ¿Verdad? estado. Sí, le agradezco mucho por darse el tiempo y darnos bueno, darme la oportunidad para poder conversar un poco con usted, conocerlo un poquito, un poquito mejor, la Eh, verdad. Le agradezco muchísimo por este espacio. Si quiere decir algunas sí, sí. palabras a Yo la creo que el cámara, a la programa audiencia. debería llamarse El Confesionario de Pablito, así, ¿no? Uno. Ese era posiblemente un nombre, pero a la salida tiene un significado porque dice estos temas, digamos, a veces uno no los habla en aula, entonces lo habla siempre a la salida de Claro, clases, uno cuando se va a comer una está bien. salchipapa, por Un ejemplo, café. entonces un cafecito. Entonces, profe Pablito, le agradezco muchísimo Gracias, por, Pablito, a dar, usted. por darse el tiempo, a la audiencia, gracias por ver este episodio. Les tendremos posiblemente otro invitado para la siguiente vez, gracias por vernos. Y pues nos veremos en el siguiente episodio, en otro episodio de A la Salida. Gracias por vernos.